Bienvenidos a las 8:45, es un gusto estar con ustedes en este día viernes 15 de junio. Estamos listos para conversar en torno a los temas más relevantes ocurridos en los últimos días laborales de la semana. Dina Fernández, bienvenida. Hola, ¿qué tal están? Pablo Hurtado, bienvenida. Pedro Trujillo también, Llegando bienvenido. a la mitad del año y no te digo de qué hablábamos hace un rato. No, hoy sí está de buen humor, Pedro. Pedro siempre está de mal humor. De buen humor. Bueno, la semana pasada estaba de mal humor, pero hoy está de excelente humor. No le dan mal humor. Pero vamos a arrancar de una vez discutiendo en torno a un tema que tiene una gran relevancia y que ha cobrado por lo menos 3 días de los últimos 5 la atención de la mayor parte de medios de comunicación. Estoy hablando de televisión, de radio, de prensa escrita, y son todos los esfuerzos que se hacen en el Congreso de la República para conseguir que los diputados salgan de ese pantano en el que se convirtió la interpelación al ministro de Finanzas Públicas, Pavel Centeno, y se trasladen hacia un terreno en el que puedan aprobar una de las leyes del paquete de transparencia. La que más se está pidiendo que se apruebe, o aquella en la que se está enrumbando la discusión, tiene que ver con el reconocimiento del delito de enriquecimiento ilícito, la figura del testaferro, digamos, un esfuerzo por impedir que se roben fondos públicos de la manera tan abierta, descarada e impune con que se roban en estos tiempos. Tengo que decir que el hecho de terminar con la interpelación produjo un nuevo zipizape o un conflicto nuevo en el Congreso. La bancada líder ha llevado ante la Corte de Constitucionalidad un recurso para interponer en contra de la manera en que el presidente del Congreso y la Junta Directiva en general concluyó la sesión de interpelación, porque ellos dicen que les fue vedado el derecho a seguir debatiendo y luego a solicitar el voto de falta de confianza. Que les limitaron el uso de la palabra a 1 minuto. Así es, al limitarles a 1 minuto, dicen ellos, no pudieron debatir todo lo que habrían querido. A mí me encantó una caricatura que fue publicada donde está Roberto Villate, creo, y le está saliendo un chorro de letras de la boca y está Guy Rivera cortando. Sí, en efecto, pues se supone que no deberían estar limitados, pero eso podría ser así si no fueran tan abusivos en el uso de ese recurso. Porque también se sabía que tenían planteado o planeado que los 10 y pico que iban a hablar utilizaran en la palabra la cantidad de tiempo que fuera necesaria para mantener bloqueada la agenda. Se extendieran muchísimo tiempo más y no se entrara todavía a conocer lo que según líder es una de sus prioridades, esta ley de enriquecimiento ilícito, pero que no vemos que agilice las cosas para que se pueda llegar a ella. Mira, el líder lleva bloqueando el Congreso desde el principio de año y su estrategia es clara, es jorobar todo lo que se pueda. Aquí ya no hay ninguna bondad de unos diputados, no, ellos van a bloquear sistemáticamente todo. ¿Qué lección podemos aprender eso? La primera es que las interpelaciones hay 2 vías, que es escritas y verbales. Entonces, cualquier diputado, yo no estoy de acuerdo que puede levantarse un diputado y decir, yo voy a interpelar durante 1 año. Eso no existe en ningún parlamento del mundo, porque rompe precisamente el principio de democracia, que es decisiones por mayoría. Yo estoy de acuerdo que un grupo mínimo de diputados o de bancada puedan interpelar y que las interpelaciones puedan ser escritas o verbales, pero tú no puedes parar un país porque un señor se dedica a leer y a pedir datos que el otro tiene que buscar y leer, porque es un absurdo. Y lo segundo es que este país tiene 2 índices históricamente desastrosos en el índice de gobernanza del Banco Mundial, que es el Estado de Derecho y la corrupción. Entonces, si la corrupción es la base medular de por qué este país está tan mal, o uno de los pilares, porque podemos sacar otro, yo no sé por qué no se le entra esto. Además, esto ya existía hasta donde yo recuerdo, ¿no? Mi memoria histórica me dice que esta ley existía y hubo un presidente que la echó fuera. Esa es una discusión que se ha mantenido durante... Este cambio se produjo durante la legislatura en la que Arabela Castro Quiñones era la presidenta del Congreso. Ella ha explicado que no hubo una decisión deliberada de hacer desaparecer el delito de enriquecimiento ilícito, sino que se produjo con motivo del cambio de una ley, que esa no fue una decisión de su grupo legislativo, pero lo cierto es que no ha vuelto a legislarse de nuevo para tipificar el delito. Y que entonces el grupo legislativo no se enteró ni de lo que cambió, hizo un estudio comparativo de leyes de café de por la tarde. Pero también a veces lo que pasa es que esto enmascara la cobardía para actuar de algunos funcionarios, porque a veces
da la impresión que requieren ellos para poder actuar una ley que tipifique las cosas específicas hasta el último detalle que tienen que atacar, cuando de verdad se podría proceder con los principios. Pero ahí también hay un punto, que se partiría de la declaración de patrimonial que hacen los funcionarios cuando entran a un puesto y cuando salen. Pero en el periódico, por ejemplo, se ha estado viendo qué declaraciones han sido revisadas de los que salieron de la administración anterior y cuáles han sido ya revisadas de esta administración. La Contraloría ha dado un número, pero aunque hubo un compromiso hace 2 meses de que iban a revisar todas, no ha tenido la capacidad de revisarlas y tampoco ha tenido la capacidad de ir más allá de confirmar. No, es que no confirman tampoco que lo que tienen los funcionarios. Pero va más allá. ¿Qué encontrarían? Primero, ¿qué declaras? Y segundo, de lo que salís, ¿quién te lo revisa? ¿Quién te lo escudriña? Y eso, Paola, sí declarás. Porque me parece a mí que yo recuerdo hace algunos años que hicimos una revisión y que de la misma forma como hay funcionarios que asumen, toman posesión de cargos sin tener finiquito, igual lo hacían sin haber presentado una declaración patrimonial. ¿Cuál es la diferencia entre el enriquecimiento ilícito y el robo? Es lo mismo, es lo Es que voy yo. exactamente Por Es eso lo digo, la pregunta es, ¿merece la pena esta discusión? A ver, sí, a ese punto quiero ir yo. Yo creo que hay dos cosas. Por un lado, vemos la confrontación entre el Partido Patriota y el Partido Líder, que en eso se resume esto de no querer dejarse hablar y querer prolongar la interpelación ad eternum. Eso es lo que vemos ahí. En Guatemala, nuestro modelo político no ha avanzado lo suficiente, y eso significa que no ha avanzado nada, para que oposición y oficialismo puedan conversar sobre unos asuntos, sobre unos temas mínimos, unos acuerdos básicos. Miren, cualquier democracia respetable, el jefe de gobierno recibe al jefe de la oposición, alcanzan unos acuerdos básicos. Si no los alcanzan, por lo menos el jefe de gobierno le informa al jefe de oposición respecto de los planes que tiene conduciendo el gobierno. Llegan a unos acuerdos básicos y se confrontan sobre todo aquello que no logran acordar. Es legítimo, pero existe una relación que es siempre en un marco democrático que es viable. En nuestro país lo que vemos es un pleito cerrado absoluto. ¿Recuerdan a Álvaro Colom y a Sandra Torres, que eran incapaces de dialogar, por ejemplo, con Otto Pérez Molina? Eran absolutamente incapaces de dialogar. El concepto de oposición... Ahora Pérez, perdón, pero es la bancada opositora, aunque a alguien no le guste. El señor quedó en segundo lugar en las elecciones presidenciales. Escucha, jóvenes. ese es el problema del tema presidencialista. Rompe ese esquema. En un sistema parlamentario hay un secretario de un partido y de otro que se enfrenta, uno queda y el otro queda en segundo lugar, pero desde el Congreso está ahí. El problema es que aquí, orgánicamente hablando, el señor Valdizón no es nadie. No es nadie. Políticamente hablando, no es nadie. Es decir, no es un cargo electo, nadie lo ha elegido. Entonces, si se quiere elegir presidente de una oposición o líder de una oposición, tampoco puede entrar al Congreso. Entonces, el sistema presidencialista no es igual. Pedro, tú no puedes tratar, esa es una realidad. El señor es el dirigente del partido. ¿El dueño? Bueno, dueño, dirigente, candidato permanente hasta que logre llegar a algo. De la SA, que lo que es ustedes el partido quieran. líder. Pero el señor es el que preside y el que conduce a esa oposición, que a estas alturas es la única que tiene el gobierno. Sí, pero no es solo Tendría culpa. que haber una discusión lógica entre ellos. Tendría que haberla, debería sí. haber, no, pero yo creo que en el sistema presidencial, es que por eso hay sistemas distintos. En el sistema presidencialista las discusiones se dan en el Congreso, en las cámaras. No se dan entre líderes, porque no existen los líderes. En el sistema parlamentario sí existen los líderes. Yo sé que puede resultar sutil, pero así es. O sea, todo lo sutil que ustedes quieran, ahí el líder de la bancada se llama el señor Villate. Ese es el que la población eligió, nadie más. Entonces hay una fricción que no quita que efectivamente la bancada líder y la bancada del Partido Patriota deberían sentarse mal. Eso sí es. Pero para que visualizan a Villate como un interlocutor, representante de la oposición para dialogar, como decía Juan Luis. Y desde luego, Paola, yo me recuerdo que hace poco que discutimos las reformas constitucionales aquí y qué es lo que proponían y querían los diferentes partidos, yo hablé con el señor Villate y yo le dije, mire, ¿qué es lo que piensa usted de esto? Y él me dijo, ¿sabe qué? ¿Por qué no esperamos mañana? Porque Manuel Valdizón va a dar su conferencia de prensa y ahí él va a exponer la posición y eso es lo correcto, que usted lo sepa, qué es lo que piensa mi máximo líder.
Y entonces eso es más él, sincero, porque claro, no es claro, sincero. entonces él se pone, me queda claro a mí que con quien hay que hablar es con el señor Valenzuela. Pero eso es ser sincero de su parte. Pero, por ejemplo, yo he escuchado a Felipe Valenzuela desde hace 2 o 3 semanas, viene hablando con diputados del Emisoras Congreso, Unidas, la en radio. Emisoras Unidas, y les dice, señores, ¿se comprometen ustedes a qué? Para desentrampar la agenda. Villate, Taracena, Woody Rivera. todos decían, por supuesto, hoy en la tarde nos vamos a juntar para conversar y vamos a proponer. Mienten Pero es que descaradamente. Lo que pasa es que ese programa de Emisoras Unidas es muy temprano, están recién levantado. Ellos no se han aclarado las ideas. Exactamente. Luego a las 7 menos 4. Si los trajéramos a las 8:45, Ahí ya dice, está pero claro. Por eso aquí las cosas las ponemos claras, Pero y miren- en Emisoras Unidas despistan Miren, esa pero hora. déjenme Es un terminar. discurso de la lengua para afuera. Y Déjenme- realmente no hay así es. nada, ningún acuerdo entre ellos para... No. Las directrices vienen de fuera, no son a ellos Por los un que lado, las toman. oposición y oficialismo son incapaces de llevar una relación básica, democrática, que es de discusión sobre lo mínimo que se puede tratar, los intereses comunes de nación, Pero de tú Estado. crees que eso es lo que discuten los intereses no, comunes. Yo Claro sí creo que ese es un punto básico. Y segundo, el otro problema, creo yo, tiene que ver con lo que ustedes decían. No se necesita una ley de enriquecimiento ilícito. Si hubiera voluntad realmente de combatir la corrupción, la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción ya tendrían en la cárcel a cuántos, Absolutamente. díganme ustedes, A 159. a cuántas personas. Y cuando existe la ley de enriquecimiento ilícito van a decir que Que necesitas requieran la otra. ley del robo de secreto bancario, lápiz. eliminar el secreto Y bancario entonces va a ser así ad eternum y nunca van a enfocarse en lo que ya podrían hacer, que sería Lo que tenemos muchísimo. es un modelo político que son simple y sencillamente clubes de amigos que están tratando de llegar al poder. Cuando llegan al poder lo quieren todo, quieren cobrarlo todo, no quieren darle un pedacito a la oposición, y la oposición lo que quiere es cobrar su tajada, entonces no hay acuerdo. Pero Juan Luis, también es un problema de madurez política Así de es. la sociedad Sí, así entera, es. no solo Sí. de la élite política, porque yo recuerdo, por ejemplo, en la legislatura, justo la de Arabela Castro, cuando ella comenzó, cómo se criticó, porque hubo precisamente un acercamiento con los diputados que habían sido la ADC, creo yo, y se criticó, de hecho, en los periódicos, le cayeron los periodicazos como en avalancha. Y yo recuerdo a Arabela diciéndonos qué es lo que ustedes pretenden. Que me confronte. ¿Cómo creen ustedes que se va a conducir una agenda ¿Tú te legislativa? recuerdas la Y yo crítica entendí hacia el cafecito entre Berché y Ríos Montt? Ríos Montt. Pero sí era lo lógico Fue que dos satanizado. líderes políticos pudieran llegar a una... No, pero es que uno pero de ellos era precisamente un líder no, pero político. Pero era el presidente de la República, Paola, pues. y hay formas de negociar también. Hay formas y formas de negociar. La puedes hacer abiertamente, sin hacerlo oculta. Recuerdo también a Álvaro Colom entrando a la casa presidencial en tiempos de Óscar Berché como líder él de la oposición, el señor que había quedado en segundo lugar. Eso por un lado, pero por el otro lado, aquí no hay voluntad de perseguir la corrupción. Eso es una pena, pero Ese van a es el jurar, punto. van a poner el lazo con toda la ropa sucia enfrente del Congreso. Y lo Mira, que van a ustedes aprobar quieran. la ley y automáticamente después van a empezar a discutir por el listado de obra. Pero si todos lo saben, es que es verdad, si todos los diputados saben, el otro día salió, mira, siguen tirando a miles los fondos rotativos, siguen gastando sin ningún fin para el país los viajes que hacen los diputados, siguen. Es decir, Bueno, es una mantienen discusión hipócrita. 425 millones colocados en Fonapaz, que vemos que es una entidad enteramente clientelar y solo está dándole empleo a un montón de gente que realmente no tendría por qué estar ahí. 175. Y por el otro lado, está también gastando plata para que el presidente y la vicepresidenta Por eso den es por regalos. hipocresía, ¿no? Y no financian museos, no se financia La en este Orquesta país Sinfónica. Orquesta Sinfónica Nacional, no se financia, bueno, por no financiar ni siquiera los hospitales nacionales están debidamente financiados. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Dina mencionó una cosa.